está ya. Ya estamos. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el 5º capítulo de ¿En qué mundo vivimos? Ya es todo un logro, todo un éxito y nos lo estamos pasando muy bien. O sea que yo creo que esto se va a alargar en el tiempo. Y bueno, hoy estamos con Luis Escobar, que es doctor en Estudios Sociales en América Latina, con Andrés Vélez Quintero, desde Colombia, que es doctor en Sociología y profesor en la Universidad del Valle, con Pacho Córdoba, desde Chile, que es magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educativa y diplomado en Filosofía, Sociedad y Cultura, y con Alberto Ribes, desde España, que soy yo, que soy doctor en Sociología y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Y el libro que nos ocupa hoy es este libro que tengo aquí, de Verónica Gago, La razón neoliberal, economías barrocas y pragmática popular. Bueno, es un libro, vamos a decir, voy a decir yo, que es un libro que complejiza lo complejo, ¿no? Me parece que hace una mirada muy compleja de una realidad que es también muy, muy compleja. Y bueno, me parece muy valiente en ese sentido y también muy propositivo, ¿no? Con todo lo del neoliberalismo desde abajo, una sucesión de tesis fuertes que vamos a ir desgranando, ¿no? Ahora, si os parece. Y me parece una gran lectura. Yo lo he disfrutado mucho y es una lectura hecha desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar que estábamos acostumbrados a ver hasta ahora y se nota también, ¿no? Se nota en la atención a algunos temas que se pueden dar por, en fin, que se pueden pasar por alto más fácilmente, ¿no? Es una atención, un estudio basado en el enfoque desde muy abajo, ¿no? Realmente, desde lo más abajo. Y me parece en ese sentido una apuesta muy interesante, muy refrescante también para la teoría sociológica, para la sociología, para la política, para la antropología, ¿no? Realmente un libro que contiene muchas cosas, ¿no? Que es también un pequeño tratado de filosofía, ¿no? Y bueno, pues nada, yo os doy voz a lo que queráis decir para empezar y vamos viendo. Bien, voy a partir yo porque no tengo mucho que decir para partir. Simplemente contarles cómo comencé a leer el libro, porque decidí no leer la introducción ni nada y comenzar el capítulo 1. No investigué nada en Google, me fui, entré al cine, lo que estaba y iba a la mitad del libro, no entendía mucho para dónde iba, porque era una muy interesante descripción de la salada, pero todavía no lograba llegar hasta dónde estamos hablando del neoliberalismo propiamente tal, las primeras, hasta que ya en el último tercio del libro empieza todo este contenido y es como haberlo leído así, de alguna manera me permitió también ver, dejarme sorprender cómo ella fue desarrollando el libro sin uno desconociendo un poquito dónde iba a llegar. Me parece un ejercicio bien interesante porque uno tiende así como a paladear el plato un poco antes de probarlo, ¿no? Aquí me lo pedí sin tener idea, de alguna manera, y me parece interesantísimo. O sea, cómo toma a Foucault, cómo toma el resto de los autores, la crítica a Marx. Yo dije, bueno, este libro creo haberlo entendido. Me da la impresión, en los niveles en que estoy yo todavía de aprendiz, que es como para darle varias vueltas. ¿Ah? Tiene bastantes rizos, tiene muchos hilos por donde tomar, tiene conceptos muy interesantes y uno que está de zurdo y con ganas de hacer propuestas políticas y encontrar soluciones. Dios, cómo complejizó todo, ¿no? O sea, de alguna manera ella me lleva a volver a pensar de que no tenemos diagnóstico del sujeto político de la izquierda. O sea, no, ver cómo opera el neoliberalismo en ciertas estructuras que uno considera como lo popular, como algo muy así de izquierda, y ver cómo estas lógicas económicas están
es una razón, más que una lógica, ¿no? Una razonabilidad muy, muy de Foucault ahí. Y fue como lindo, como me puso más difícil lo que pensaba en lo que podría ser un aporte, ¿no? Pero me mostró que si queremos responder algunas preguntas, creo que primero nos falta mucho conocer cómo opera lo popular, cómo ella pone en tensión el concepto de pueblo. Y yo decía, bueno, ¿y qué es el pueblo hoy en día? Esa como típica pregunta general, pero ¿qué representa lo popular hoy en día? El reggaetón, la compra de autos caros, o sea, como que es como cierto contrasentido la imagen de la izquierda de lo popular, ¿no? Hoy en día lo popular es aspiracional, pareciera ser, no sé. Ah, me dejó el libro así como con todas esas preguntas, así que bueno, dije que no tenía mucho que decir y dije un montón y a la vez no dije nada. Yo creo. Bueno, Ok, entonces, nada, digo yo, y difícil, difícil, en realidad no, difícil iniciar el comentario del texto. Voy a empezar entonces retomando las palabras que ustedes han dicho. Sí, comparto la impresión de Alberto, complejiza lo complejo, es un texto que para mí fue complejo, ¿sí? Ha sido un texto, es un texto que, que me reclama leerlo por lo menos 3 veces. Desde, o sea, en el tiempo que no lo conocía, digamos, no conocía la obra de Oren Kagago, no tenía muy en referente. Y este texto, como dijo Alberto y como señala Pancho, pues, tiene muchas cosas, tiene muchos elementos, mezcla elementos de ciencia política, de filosofía, de análisis micro, de un montón de asuntos que es necesario llevarlos muy suavecito, ¿cierto? Para poderlos ir desagregando. La carga filosófica me parece fuerte, me parece que que por eso mismo amerita ser muy cuidadoso en su lectura. Y pues voy tratando de comprenderlo. La verdad, todavía tengo muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas necesidad de volver sobre algunas cosas para poder asimilarlo y, digamos, más allá de comprender lo que la autora plantea, de sus análisis, su diagnóstico sobre las diversas situaciones que mira, eh, eh, asimilar su interpretación, que es lo que todavía me cuesta. Y lo otro que me, aquí de entrada, pues, que me llama poderosamente la atención, y además porque lo habíamos, cuando lo hablamos de proponer un texto desde estas latitudes, ¿cierto? Desde Latinoamérica, digamos, saliendo un poco de los autores que hemos venido leyendo, pues desde eso hace que uno esté pensando constantemente en la realidad local, ¿sí? Entonces esto me confrontó mucho con situaciones que se viven desde aquí de Colombia, todo esto de la informalidad, del mundo del trabajo, de la situación del ingreso al mundo del empleo, del trabajo, la juventud, la familia, en fin, los migrantes, el tema de los migrantes pues, para estas tierras que son expulsoras de mucha gente y nosotros aquí en Colombia y Latinoamérica que vivimos todo este fenómeno de venezolanos que han llegado a nuestros territorios y que están viviendo unas situaciones bastante complicadas, en fin. Entonces lo lleva mucho a pensar a uno de ese tipo de situaciones. Y, y pues nada, y pensando siempre en la pregunta que nos convoca, que es en qué mundo vivimos. Entonces, como tratando de asimilar un poco este diagnóstico o esta interpretación para poder uno asimilar, digamos, con las diversas preguntas que hemos venido formulando a lo largo de los encuentros. Esa es mi impresión por ahora. Bueno, pasada la pelota, me toca. Sería un buen punto también presentar a Verónica Gago, ¿no? Para no pasar por alto eso, ¿no? Que, bueno, ella es argentina, viene de ciencias políticas, lo que también da cuenta, digamos, en ese bagaje de filosofía política muy, muy fuerte que utiliza, ¿no? Si bien, digamos, después hace el doctorado en ciencias sociales, todo lo hace dentro de la Universidad de Buenos Aires. Eso me parece muy rescatable, digamos, porque este es un libro del 2014, es un libro que ya tiene 10 años, no es un dato menor, digamos que esa lectura de Gago fue fue publicada hace 10 años, ¿no? Hoy sería, creo que, quizás una lectura que
que algunos elementos ya nos resultan más cognoscibles o más quizás transitados, pero hace 10 años realmente hacer esa lectura me parece que es doblemente valorable, ¿no? Tener esa lucidez y esa búsqueda. Y además ella también esto da cuenta, digamos, del objeto que plantea en el libro, digamos, militó en el colectivo Situaciones, que fue un colectivo muy vinculado, muy inmediato ahí, digamos, al calor del 2001 de Argentina, y eso se nota mucho, digamos, también en la escritura y en la lógica. Hoy pareciera que quedaría muy atrás, digamos, pero poner ese dato no es un dato menor también, digamos, en la investigación y en la escritura de este texto. Y realmente, digamos, coincido también con Andrés en esto de que es un libro que cuesta hincarle el diente, ¿no? Realmente, como que a diferencia de otros textos que estuvimos trabajando, que creo que tienen un lenguaje más asimilable, digamos, un texto que hay que leerlo un par de veces, 2 o 3 veces, volver, pensarlo, ¿no? Y que te deja marcas, ¿no? Te deja marcas, por ejemplo, digo, en pensar en estas particularidades que en Latinoamérica son bien visibles, por ejemplo, esta noción de las economías barrocas, ¿no? Estas economías, digamos, que son una especie de resistencia, pero a la vez articulan también, ¿no? Elementos neoliberales. Digo, por ahí me pareció, digamos, a través de estos intersticios y demás, cómo Gago va construyendo esta idea de agencia también, ¿no? Que si bien no apela a la noción de agencia, pero sí, digamos, ahí actúa muy fuertemente en muchas partes del libro y los capítulos, digamos, esta noción de reconocer, digamos, estas subjetividades, en cierta manera, desde 2 puntos, ¿no? Por ahí creo que en algún momento se plantea esto, tanto como subjetividades como subjetividades en otro momento que parecieran subjetadas, pero no dejan de tener esa capacidad de creación y de articulación, digamos, ¿no? Y otra palabra, vinculándola a Alberto, digamos, que decía que es algo sumamente complejo, yo creo que también es sumamente plural, ¿no? Plural, digamos, porque es una palabra también bastante clave en algunos momentos del texto, ¿no? De los pluralismos sobre los que se va articulando el neoliberalismo, pero también es el mismo pluralismo que permite articular, digamos, algún tipo de resistencias, ¿no? Así que también muy contento, digamos, con la elección del libro, en el sentido de que, a diferencia de Pancho, yo hice la entrada típica. Siempre me gusta, digamos, no sé por qué, arrancar por los agradecimientos, ¿no? De los libros, antes que por la introducción, ¿no? Y realmente me dejó muy bien pensar, digamos, de que uno de los agradecimientos que hace al cerrar los agradecimientos precisamente es justamente al CONICET y a la universidad pública por darles la posibilidad de formarse y a la vez de escribir este libro, ¿no? Entonces, digamos, también ahí en esta situación particular que vive la Argentina, pero no solamente la Argentina, es un reconocimiento de los intelectuales y de las formaciones, digamos, que tienen en general la universidad pública, que permite que hoy estemos leyendo y discutiendo estos textos, ¿no? Y estos autoras en este caso. Bueno, pues para empezar no está mal, ¿no? Hemos dicho que es complejo, que es difícil y que nos ha costado meterle mano, ¿no? Y se planteaba, Pancho, qué es lo popular, y a mí la pregunta que yo me hacía cuando leía el libro, una de las preguntas que yo me hacía principalmente es qué es lo comunitario, ¿no? Porque lo comunitario es un tema en sociología que es un tema clave, es un tema esencial, la sociología se construye, ¿no? En el análisis de lo comunitario frente a la sociedad, frente a lo asociativo o lo que sea, como lo queramos llamar. Y me parece que Verónica Gago lo complejiza, ¿no? Ese análisis de lo comunitario, llevándolo a un sitio sumamente interesante, ¿no? Ese análisis fundamental de lo comunitario boliviano, en este caso, ¿no? Extraído, arrancado de su lugar de origen y extraído y puesto a funcionar en Argentina, en los talleres y tal, como un elemento de sujeción,
como un elemento que trae algunos problemas fundamentales, pero que al mismo tiempo permite, como decía Luis ahora, resistencias y agencias, ¿no? Frente a visiones más hechas desde arriba, ¿no? Porque ella trabaja desde abajo, yo creo que trabaja desde abajo completamente, ¿no? Y frente a visiones hechas más desde arriba que simplifican esa realidad, ¿no? Y esa tensión fundamental en el análisis de lo comunitario junto con las economía neoliberal o con las lógicas neoliberales, mejor dicho, que funcionan y que hacen a los individuos empresarios de sí mismos, etcétera, etcétera, me parece que da un retrato de una complejidad y de una agudeza pues plenamente interesante, ¿no? Y que me hace repensar la división y el concepto de comunidad y sociedad, y también me hace repensar el concepto mismo de neoliberalismo, que es un poco a donde ella quiere ir. Perdón, finalmente, ¿no? Que es un poco hacia donde ella dirige todo su análisis. Entonces, por ahí me parece un análisis muy fuerte de lo comunitario con la mezcla esta de lo neoliberal, muy relevante. Y una nota más, antes de callarme. A mí me parece que es un libro muy ligado, como decía Luis también, muy ligado a la crisis de 2001, ¿no? Está claro que en sus orígenes parece ser, ¿no? Que ella estaba vinculada a esos movimientos y tal, pero es verdad que en el análisis todo el rato está presente, está planeando la crisis de 2001, etcétera, etcétera. Y eso funciona, yo creo, una vez más, cómo es necesario que pase un tiempo prudente para poder hacer buenos análisis sociológicos o de ciencia política o de esta envergadura, cómo es necesario que pase algún tiempo para poder pensar bien los análisis, ¿no? Porque esto sale en el 2014, ha dicho Luis, pues 13 años después, ¿no? de la crisis, ¿no? Y cómo necesitamos ese paso del tiempo para poder hacer buenos análisis sobre cualquier cosa, ¿no? Que somos lentos reaccionando, ¿no? Básicamente lo veo así, ¿no? Y de hecho los buenos análisis de la crisis del 2008 nacen a partir del año 14, 15, 16, ¿no? Estoy pensando en Saskia Sassen y en otros textos y tal, y cómo tardan unos cuantos años en arrancar, ¿no? Pero vamos, recapitulando, voy a la complejidad de lo comunitario en Gago, que me parece muy interesante, mezclado con ese rol del neoliberalismo, ¿no? Y del empresario de sí mismo, y cómo ahí se permite introducir la agencia y las resistencias, ¿no? Y me parece una visión muy compleja, pero muy llamativa, muy interesante para aplicar a muchas facetas, ¿no? de nuestros análisis, ¿no? ¿Vamos a ir en orden o alguien quiere partir al tiro? Yo puedo esperar. ¿Sí? No, pues entonces yo reacciono un poco. Es que yo, como les comenté al principio, mi lectura está un poco ya orientada por lo que hemos venido hablando, por las antiguas lecturas, ¿cierto? Y dentro de las discusiones que hemos tenido, las conversaciones, ¿cierto? Que ya es bueno revisarlas. Una de las cosas que hemos mencionado es, digamos, toda la lógica del neoliberalismo, fue cierto como todo esto, digamos, en Mark Fisher, cuando nos hablaba, digamos, de que pareciera que nada escapa al neoliberalismo y a su lógica, cuando con Rosa veíamos todo esto de la aceleración de estas lógicas, ¿sí? Y claro, y ahora llego y encuentro aquí la lectura de Gago, donde nos habla de cómo desde abajo el neoliberalismo también impregna una serie de situaciones muy vivenciales, muy de los sujetos, muy de unos contextos muy precisos, con unas realidades muy complejas, y digamos allí como esta tiene la capacidad de mutarse con varias situaciones, varias lógicas o varias realidades, y
en esa mutación o en ese brincarse. Ella utiliza algunos términos, no le gusta el término hibridación, pero el caso es que hay una fusión, hay un encuentro de esto y bueno, entonces, como venía con la pregunta de, bueno, ¿qué podría ver más allá del capitalismo neoliberal y la lógica de la economía y esto? Pues el texto en un principio me da, insisto, que me toca releerlo, esa impresión como que pues nada, incluso en estas, desde abajo, esto también tiene sus formas de colarse y de transformar una serie de realidades que bien, no está para mirarlos entre el bien y el mal y nada de esas cosas, se trata de interpretarlas, pero pues bueno, ahí queda esto planteado. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Y bueno, bueno, como les decía, a mí me costó mucho un poco pensar esto digamos, de la informalidad y de la ilegalidad, ¿sí? Como lo plantea ella, como lo ve, ¿sí? Porque no puedo dejar de mirarlo un poco desde mi experiencia, ¿cierto? De la experiencia aquí colombiana. Y para nosotros, o para mí, como yo lo percibo desde acá, todo esto de lo ilegal y de lo informal y legal asociado con lo ilegal está lastimosamente muy, muy asociado a la violencia, una violencia, digamos, muy bárbara, muy degradante. Bueno, toda violencia es degradante, pero pues una barbaridad, una barbarie, digamos, que tiene que ver con todo este asunto. Entonces, yo entiendo y creo que ahí es un elemento muy importante que tener en consideración es la realidad de Argentina, que es muy diferente, digamos, a la colombiana, en el sentido de que siento yo, pues no la conozco mucho, yo estuve por allá unos cuantos meses hace muchos años, después de lo del 2001, y donde había, digamos, mucha ebullición de las organizaciones sociales, de las organizaciones barriales y todo esto, y sentí como ese fervor de una sociedad que se organiza, de una sociedad, digamos, que está muy, muy politizada en ese sentido. Digamos, esto es muy diferente, digamos, un poco a lo que se percibe aquí en Colombia. Entonces, no sé, esas cosas me hacen pensar muchas cosas, entonces ahí voy dejando. Sí, bueno, retomo y te dejo para lo último, Pancho, ya que abriste el desorden. Interesante lo que decís, Andrés, ¿no? Porque yo cuando por momentos leía también pensaba, digamos, en el hoy, ¿no? Y veía esto, digamos, de qué lejos quedó esa experiencia del 2001 y toda esa ebullición, en cierta manera, ¿no? Que todo parecía una gran construcción de alternativas y de repente, digamos, esa alternativa terminó siendo, digamos, de otros colores, para decir así, ¿no? Y totalmente inesperado, ¿no? Es como que si lo miramos desde hoy, prácticamente el 2001 fue más vinculado, digamos, a movimientos y salidas por la izquierda, mientras que por hoy parecería ser el 2001 de las derechas, ¿no? Y sin embargo, digamos, a la vez, decía, digamos, cada vez que leía, me adentraba más en el texto de Gago, pensaba esto, digamos, de que con qué simplicidad también articulamos el 2001, ¿no? Y con qué simplicidad también, en cierta manera, terminamos no solamente interpretando, sino que también moviéndonos en función de esas cuestiones, ¿no? Y cómo ella a través de este concepto de la práctica, de la experiencia y demás, digamos, realmente logra mostrar una complejidad que creo que en ese contexto ni la vimos, ¿no? Que nos pasó, digamos, totalmente, la teníamos siempre al lado y fuimos incapaces de leerla, ¿no? En cierta manera. Y cómo desmonta también, digamos, a través de estas prácticas, de estas experiencias también, como decía Alberto, ese concepto de neoliberalismo que está muy bueno porque es como que a medida, digamos, que vamos avanzando también en cada encuentro, hay cosas que reaparecen continuamente, pero cosas que también logramos, creo que leerlas de diferentes maneras, complejizándolas, articulándolas desde otras miradas también, ¿no? Ese concepto que prácticamente no estaba
cuando empezamos a leer el primer texto del postcapitalismo, justamente. Y acá, digamos, sí hay definiciones, ¿no? de este concepto, de estas nociones y sobre todo de estas prácticas, ¿no? Esto cómo pensar, digamos, por un lado, este desmonte en 3 partes del neoliberalismo, por ahí, de la idea de un neoliberalismo por arriba, o de grandes agentes del neoliberalismo y el planteo del neoliberalismo desde abajo, ¿no? Que también, digamos, creo que es lo que lo sostiene a largo plazo, en definitiva, pareciera, ¿no? Hoy por hoy, digamos, podemos anudar el 2001 a la actualidad gracias a pensar esta noción que propone y estas prácticas que propone Gago de un neoliberalismo por abajo también, ¿no? Bueno, dejo acá y lo dejo un rato a Pancho porque si no le voy a ocupar toda la hora. No, bien, ahora yo hablo 10 minutos, no se preocupen. No. Bien, agregar 2, porque como bien ustedes han explicado con claridad, y no quiero que la gente se asuste de que el libro no es ininteligible, lo que pasa es que el libro se comprende, pero está tan bien fundamentado, por así decirlo, tiene tantas aristas que hay algunas cuestiones que vienen como con espinas, ¿no? No hay que masticarlos como lento, hay que tener cuidado, porque como bien decía Andrés, hay que leerlo con prudencia, ¿no? Pero es un libro que yo creo que lo invito a leer y recomiendo partir por la introducción, no hagan lo que yo hice. Pero hay 2 cuestiones que me parecen interesantísimas que quiero ir agregando conceptos, el concepto de ensamblaje, cómo de alguna manera plantea, por así decirlo, que no hay estados puros de modelos de forma de estar operando y que de alguna manera se van generando ciertas imbricaciones que además no tienen linealidad. Trabaja de manera muy interesante la temporalidad, rompe la idea de la temporalidad, hemos hablado del tiempo también, creo yo, en otros programas, y de alguna manera pasa de esta lógica de linealidad como una consecuencia vectorial y saltamos a Rancière, a la inmanencia, al devenir, a esta capacidad, ¿cierto?, me imaginé yo a Arendt hablando del acontecimiento, de la natalidad. Es decir, pareciera ser de que el poder político no requiere institución. Está este conatus previo que permite de alguna manera pensar el cálculo, que lo que plantea ella rescata el cálculo de la lógica neoliberal y dice hay un cálculo necesario para la vida. El ser humano requiere calcular, el cálculo no es el utilitarismo de alguna manera, porque la lógica del cálculo neoliberal pareciera ser de que lo trata como, de alguna manera, como cierta frialdad utilitarista, ¿no? Y me parece bien interesante lo que decía Alberto de esto de esa comunidad o esa cultura boliviana traída de la Argentina, contaminado, por así decirlo, o teñido con la racionalidad neoliberal. Pero Gago ahí deja algo bien interesante que no sé si ustedes lo entendieron igual. Aquí yo estoy haciendo mi interpretación, por favor, si estoy planteando pelotudeces, me corrigen, si pensaron otra cosa, porque yo aquí es de alguna manera lo que percibí, pero no deja cerrado el neoliberalismo desde abajo como si fuese una fuerza que esa economía popular no tuviese capacidad de instrumentalizarlo, incluso lo dice muy bien, dice al final que usan al neoliberalismo tácticamente. Entonces, aquí está diciendo, no es que haya una contaminación de un lado al otro, sino pareciera ser de que hay cierta resistencia, y ahí creo que esa resistencia la trabaja desde lo femenino, es decir, hay cierta, no desde la mujer, sino de lo femenino, filosóficamente hablando, ¿cierto? Que está puesto ahí de alguna manera en las características propias de la mujer, pero lo femenino de lo filosófico, ¿no? De esto que rompe. Que, vuelvo a decir, ahí me pareció Arendt esta capacidad de natividad, de comenzar de nuevo, muy desde este fenómeno, así que me gusta igual cómo te ofrece una manera de entender cómo el neoliberalismo ha podido penetrar como lógica en ciertas estructuras económicas populares, y al mismo tiempo te permite comprender también de que o ella ve activos de resistencia o de al menos un utilitarismo de vuelta.
¿ah? Pero claramente, para terminar con lo de Alberto, lo comunitario, creo yo, tiene que ver con la reciprocidad. Cuando lo comunitario pasa a ser un instrumento, para mí ya entramos a Rosa. Ahí se me vuelve mudo esa cuestión humana de lo comunitario que tiene que ver con estas reciprocidades que había, yo te ayudo hoy día, mañana te ayudo yo después, que va describiendo la autora, ¿cierto?, en las formas de solidaridad común que tienen por costumbre los bolivianos, ¿no? Y como esto se traspasa a los talleres, la saldada, pero bajo una lógica que pareciera ser esclavitud, que pareciera ser de estos tipos de tratamiento que también describe, ¿no? Como sujetos sin derecho y todas estas formas de abordaje. Pero me parece muy interesante, de alguna manera, cómo aparece esta cuestión como la espontaneidad, que te permite que lo político surja innecesariamente de la institución, cómo le da poder político de agencia a los individuos, esto de lo femenino, la posibilidad de romper el espacio, wow, es como, bien, dejo ahí este descargo de emociones con este hermoso libro. Bueno, a mí me parece que hay un tema muy interesante que ha salido ya en varias intervenciones vuestras, y es que está de fondo, ¿no? Y creo que es un poco una pregunta que nos hacemos, ¿no? Que por lo menos que yo me hago, y es si no es demasiado optimista con respecto a las posibilidades de agencia de la gente, ¿no? De los individuos. Es cierto que tendemos o lo que hemos venido leyendo hasta ahora, tiende más a lo depresivo que otra cosa, ¿no? Decía Andrés Mark Fisher, Rosa, tal. Bueno, Rosa es un poco distinto, pero Mark Fisher sobre todo, sí, como que cerraban demasiado el círculo, ¿no? De las resistencias y tal. Y como que aquí sí que hay esa reivindicación a través de lo que decía ahora Pancho, ¿no? Del ensamblaje, del Conatus, etcétera. Sí que hay esa reivindicación bueno, al final las cosas se hacen, ¿no? Y en ese sentido, no sé si tiene sentido hablar de optimismo o de pesimismo o lo que sea. Igual no es la palabra adecuada, ¿no? Al final la gente vive, sobrevive, ¿no? Y hace las cosas, ¿no? Y encuentra espacios para construir dentro de un escenario que de por sí es terrorífico en principio, ¿no? Porque lo comunitario visto como opresivo es terrorífico, el neoliberalismo visto como se vea como se vea es bastante terrorífico también, y incluso en esas condiciones se puede, la gente hace las cosas y sale adelante y usa, como decía Pancho también, el neoliberalismo tácticamente y tal, ¿no? Y bueno, entonces mi pregunta es de índole más teórica, ¿no? Si queréis, y es que no lo tengo muy claro si el individuo de Gago es demasiado potente, ¿no? Demasiado fuerte en ese sentido. Y eso me hace pensar en la realidad, y en la realidad es que parte de lo que dice funciona, porque la gente sale adelante, la gente hace las cosas, ¿no? Y me deja pensando, ¿no? No sé si habéis pensado un poco sobre esto, pero sobre esa cuestión, ¿no? De hasta qué punto este individuo es demasiado potente, ¿no? Este individuo individualizado y sometido a lógicas comunitarias y neoliberales, etcétera, tiene esa capacidad, esas capacidades tan poderosas, ¿no? Eso me deja ahí un poco la duda, ¿no? No sé, no sabría responderlo, ¿no? Alberto, Se me ocurre... dale, ¿vas tú, Luis? No, Pancho, si querés decir algo. Sí, se me ocurre bien breve una cosa que yo creo que es la pulsión de vida. Me pongo nietzscheano en eso. Me da la impresión de que el ser humano, como ser vivo, con las capacidades que tiene, recurre a lo que tiene para poder sobrevivir, y me da la impresión de que aquí se suman un montón de contextos que ponen al sujeto muy poderoso.
en ese contexto. Inmigración. Primero ya el inmigrante trae de alguna manera una conducta, una actitud, se describe, ¿cierto? Y yo mismo puedo decirlo, migrando a estudiar a Argentina, que voy a estudiar con otra mirada, no es la misma, pasa algo cuando uno cruza la frontera a buscar un objetivo, ¿no? Cierta como otra cosa. Crisis. También creo que un contexto de crisis económica también facilita eso. Y creo yo que también hay un ensamblaje o una ruta cultural bien importante porque Bolivia y Argentina están bastante cerca. Pareciera ser que están lejos de Buenos Aires, pero toda la zona norte, de alguna manera, también hay una cultura que se comparte. Me imagino que esto también podría haber ocurrido, imagino, en sectores, pensaba yo, los barrios ahora colombianos, venezolanos en el norte de Chile, en los distintos sectores donde hoy día tenemos un montón de villas que son prácticamente hechas por inmigrantes. Y la verdad es que uno no sabe cómo sobreviven cortando pelo o vendiendo dulce en la calle y construyen casa y algo hay ahí. Que con esto termino, creo que también es un sujeto poderoso el que describe porque es un sujeto integrado al sistema económico de una u otra manera. Entonces, es un sujeto que tiene esta dualidad bien interesante, este doble faz, ¿cierto? Que le permite de alguna manera habitar dos mundos. Entonces, y como financieramente es útil, es integrado. Entonces, es un sujeto que tiene poder como masa, no la Saldada sola, pero ese sujeto masivo dentro de la Saldada, toda esa organización le da poder. No sé si un mismo sujeto con las mismas características en una comunidad más pequeña, con menos historia de lucha, etcétera, podría tener ese mismo poder. Por eso creo que es un sujeto muy situado en ese lugar en que coinciden varias cosas. Y podrían replicarse en algunos lugares de nuestros países, pero me da la impresión que por algo, y ella lo dice, va a buscar un punto específico como ejemplo y creo que también hay que mirarlo ahí. Se pueden extraer cosas, pero no sé si sea tan replicable ese sujeto, Alberto. Sí, quizá intervengo brevemente y quizás se confunden un poco también los deseos, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien ese punto de partida, ¿no? Y ese rescatar, que es algo que nos falta y que siempre estamos echando en falta, ¿no? Rescatar la potencia creadora de los individuos y para transformar las sociedades y hacer sus vidas, etcétera, etcétera. Pero no sé si ahí es más deseo que realidad, ¿no? Solamente eso, pero sí, coincido contigo en lo de la potencia de la vida, ¿no? El querer salir adelante, ¿no? Eso está claro, ¿no? Ahí hay una fuerza que funciona. Yo creo que también estaba por hacer una relación ahí con cierta, desde el punto de vista más teórico, digamos, por un lado hay un cierto diálogo desde otro lado, ¿no? Por supuesto, con el último texto que trabajamos, ¿no? El regreso a Reims. Ahí hay una inscripción muy fuerte de la subjetividad, ¿no? Creo que, digamos, esto también se enmarca en esta vuelta fuerte que tiene el sujeto, digamos, en las ciencias sociales de las últimas décadas, ¿no? Y esto está mostrando, digamos, también un poco esas orientaciones desde distintos lados, ¿no? Eribon me parece que hace una gran apuesta, digamos, a la teoría del sujeto, en cierta manera. El sujeto de Eribon es un sujeto más sujetado, ¿no? Donde la cuestión de la dominación aparece muy fuerte, ¿no? Que los mecanismos sociales están ahí muy punzantes, ¿no? No es un sujeto colectivo necesariamente, es un sujeto individual. Acá, digamos, son subjetividades comunitarias, en cierta manera, ¿no? Que también habría que leerlas a largo plazo, justamente esto que dice Francisco de las particularidades de las sociedades bolivianas, particularmente, ¿no? Desde allá de 500 años atrás, ¿no? De estas ideas de solidaridad, cooperación y demás que tienen, digamos, que también dan una articulación singular. Por eso está muy bueno, digamos, este rescate que hace Pancho también respecto a
cómo Gago utiliza la temporalidad, ¿no? Esto de salirse de la idea del post, del pre, y desarmar, digamos, la idea, sobre todo lineal, teleológica, que en definitiva no sigue funcionando en nuestras cabezas, y ponerse, digamos, en la idea de un tiempo más espiralado, ¿no? Como por ahí lo menciona, ¿no? Me parece que es central verlo también desde ese conjunto de cuestiones, ¿no? Y también, digamos, vos, Alberto, decías de la capacidad que tendrían los sujetos para transformar, que parecería ser más un deseo nuestro. Yo creo que es la capacidad, más que de transformar, de vivir, ¿no? Porque la idea de transformar se la ponemos nosotros, digamos, como intérpretes. En realidad, la del sujeto es vivir, ¿no? En ese aspecto me parece que el trabajo también es muy, muy potente, ¿no? Cómo va rescatando esto del vitalismo, de estas microeconomías, digamos, y de la pragmática que hay, digamos, en todas estas, en esas experiencias, ¿no? Por eso me parece también una cuestión que viene a dar un punto bastante interesante dentro de lo que venimos trabajando, de lo que venimos exponiendo a lo largo de estos encuentros. Bien. Y recogiendo la pregunta de Alberto sobre si hay la lectura que se tiene sobre el sujeto y su capacidad de actuar en Gago. Sí, también para mí la impresión es que rescata esta capacidad de acción o de agencia o de voluntarismo que tiene el sujeto. Lo remarca, lo subraya y, digamos, lo que he comprendido hasta ahora es un poco su argumento para ir debatiendo, digamos, otras hipótesis posibles de interpretación sobre lo que le sucede a los sujetos que ella observa, a los migrantes, a los trabajadores, ¿cierto? Entonces siempre está señalando como que, bueno, más allá de cualquier situación está esta capacidad de actuar, de hacer, ¿cierto? Pero y está muy bien. Y a mí me parece que hay que considerar allí, digamos, cuando decíamos cuál es el trasfondo filosófico que está aquí. No sé si yo no soy muy experto en el tema, pero percibo un fuerte pragmatismo, ¿sí? Allí. Y qué decir, entonces, vale, las ciencias sociales nos ha costado, nos cuesta reconocer, digamos, la capacidad de agencia, o lo que decía yo, de agencia del sujeto y de transformar y todo esto. Y sí, esto, digamos, como dices, ahora con el regreso a Reins, su autor, también se enmarca, digamos, en esa potencialidad que tienen los sujetos. Pero a mí, digamos, una de las cosas que me ha costado de poder un poco entender es que estamos hablando de unos sujetos en unas condiciones muy, 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 muy particulares y muy duras. Es decir, estamos hablando de unos sujetos que parten su accionar especialmente desde la carencia material, desde la carencia de la vida, del empleo, del trabajo, de los recursos. Y entonces allí es donde digamos, un poco es de qué impulsa o qué motiva esa acción del sujeto, digamos, qué es lo que lo está llevando a actuar. Si en estos casos casi por lo general los que plantea allí son sujetos que migran, sí, no por, digamos, por tratar de encontrar unas mejores condiciones de vida y este tipo de cosas, y esas búsquedas y ese cálculo, que ella no le gusta la palabra cálculo, lo transforma en estrategia, ¿cierto? Lleva a que pueda llegar a soportar unas condiciones de trabajo y de vida, digamos, insoportables, es decir, ¿sí? O pues digamos desde mi punto de vista. Entonces, me parece que está muy bien el hecho de reconocer este aspecto, digamos, de los sujetos, pero no se puede desligar, digamos, las condiciones, el contexto en el cual esa acción se enmarca y, digamos, y tiene sentido, ¿sí? Tiene significado. ¿Ya? Por eso me parece que esa parte es importante. Me parece que los sujetos que nos plantea, más que vivir, están intentando sobrevivir, ¿cierto? Sacar el día adelante,
aguantar, resistir, el encierro, el control, un montón de cosas, pues, con la ilusión de poder alcanzar otro nivel, pero que en realidad, como en el texto se deja ver, no todos lo alcanzan, es más bien son pocos los que logran superar esas situaciones, ¿sí? Y habría que ver, yo por eso ahí donde digo que hay que ver, digamos, en el caso colombiano, digamos, cuáles son los recursos que al final los que logran sobrevivir terminan, digamos, imponiendo para poder levantar allí. Digo, obviamente el contexto boliviano y la cultura no es lo mismo que acá, ¿sí? Donde nosotros vemos, digamos así, un ámbito de narcotráfico y un montón de cosas pues que son otra cosa, no hay que combinarlos, pero bueno. Y también me llama mucho la atención esta parte de, sí, también pensaba en Diderot sobre su caso, sobre cómo nos presenta, digamos, esa capacidad de entenderse a sí mismo, pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que hay, me parece a mí, también digo eso, dos lecturas diferentes de Foucault, en términos de lo que plantea Gago, ¿cierto? Y lo que hace con Foucault, ¿cierto? Para poder soportar sus tesis y la manera como entiendo yo en el regreso a Reims y siendo el biógrafo de Foucault y todo esto, es rescatar, digamos, ese trasfondo social, digamos, de todos esos elementos que le permiten entenderse como sujeto, ¿sí? De dónde viene y qué es lo que ha hecho con su vida y, digamos, y lo que no ha hecho y todo ese tipo de cosas, pero enmarcado en ese trasfondo social en el cual se entiende sus acciones, sus actuaciones y sus decisiones y cosas de esa naturaleza, o trata él de entenderse, hacerse un socioanálisis, entenderse como sujeto. Pues voy ahora con un elogio encendido de la insistencia en hacer escuchar y en escuchar la voz de los oprimidos, ¿no? Como un elogio metodológico, ¿no? Como realmente todo su análisis está fundamentado en un trabajo también empírico, parcialmente, en el que se escuchan las voces, ¿no? Y esto lo hemos hablado antes ya, lo hablamos en otra charla, no recuerdo en cuál, cómo la perspectiva desde abajo es cada vez más necesaria, ¿no? Cómo los actores sociales saben más cosas de las que sabemos nosotros, ¿no? O cómo podemos complementar nuestro saber experto con lo que saben los actores sociales, ¿no? Y cómo es esa vinculación entre el saber experto y el saber etnosociológico, por llamarlo así, ¿no? Da buenos frutos realmente, ¿no? Y da una perspectiva, abre perspectivas nuevas que pueden hablarnos de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De ese vivir o sobrevivir, o cómo al vivir y al sobrevivir se van modificando la realidad social, ¿no? Todo esto desde otra perspectiva sería invisible. Y en ese sentido, por aquí mi elogio metodológico, ¿no? Esto que es tan fácil de decir, pero es tan difícil de hacer en la práctica como es escuchar realmente a los actores sociales, ¿no? A los protagonistas, a nuestro objeto de estudio, ¿no? Que al mismo tiempo pues sabemos que somos sujeto y objeto de estudio, ¿no? Y cómo es tan complicado realmente meterle mano ahí con cierta solvencia. Y por ahí mi elogio encendido. Y retomando un poquito lo del vivir, sobrevivir y modificar la realidad social, bueno, pues yo lo veo, tras escucharos y tal, como una virtud del libro, ¿no? Una virtud del libro de mostrarnos cómo el mero transcurrir de la vida va generando y va modificando la realidad social, ¿no? Porque es algo de lo que nos olvidamos normalmente cuando hablamos de grandes términos y de grandes conceptos, que al final, ¿no? Como decía Marx fundamentalmente, pero ha dicho todo el mundo todo el tiempo, al final somos nosotros los que hacemos la realidad social, ¿no? Y eso en algunos análisis, cuando utilizamos grandes conceptos como neoliberalismo o conceptos así, se nos olvida, ¿no? Y creo que ahí hay un fondo de apuesta política también muy
relevante de que al final la realidad social depende de lo que hagan los individuos agregadamente o como queramos considerarlo, ¿no? Ahí ya podemos dar los saltos que queramos y poner una perspectiva más estructuralista o menos o lo que sea, pero al final es gente haciendo cosas la que modifica la realidad social, y eso se nos olvida a veces con frecuencia en algunos andamiajes teóricos muy sofisticados y muy hechos desde arriba, ¿no? Así que nada, solo esa doble reivindicación de lo que yo creo que son los puntos fuertes de este análisis, ¿no? A mí me gustó mucho, digamos, el arsenal de conceptos que pone. O sea, pone un arsenal de conceptos que, digamos, están muy en la línea del debate contemporáneo. O sea, pone una discusión que es la eterna discusión, pero con los términos ahora de flexibilidad, con los términos que nos ayudan un poco a ir más allá, como dice Alberto, digamos, metodológicamente comprender otras cosas o a aprender otras cosas con unas nociones que va presentando, que las va confrontando con nociones anteriores y que, digamos, desde su perspectiva nos dice, se ajusta mejor a estos tipos de realidades, como por ejemplo esto de fractal, esto de abigarrado, o sea, una serie de nociones que además es muy valorable el ejercicio porque digamos, sus referentes conceptuales, teóricos, son muchos, digamos, y personas, digamos, que no necesariamente hacen parte del canon o de los textos y está tomando de diferentes autores y les da su valor y rescata y ayuda a organizar un poco allí, los utiliza y que sí es cierto, porque es muy difícil hacer porque uno generalmente suele trabajar con las herramientas que ya conoce y se queda allí y se engancha y no renueva. Entonces en ella sí hay ese ejercicio constante como de renovar, de mirar otros términos y de irlos tomando y utilizándolos. Sí, engancho por ahí solo un segundo para darte la razón, Andrés, y la bibliografía es muy interesante. La panoplia de autores y autoras que utiliza da mucho juego, o sea, de ahí se pueden sacar muchas cosas, ¿no? Hay muchas líneas de las que tirar, ¿no? Y es verdad que la bibliografía está muy bien pensada, muy bien encajada en su teoría y en su descripción y tal, y que realmente a mí me descubre a muchos autores y autoras que pienso leer, vamos, en el futuro. Sí, cerrando un poquito, enganchándome sobre esto último que vienen charlando, ¿no? También me gusta mucho cómo le escapa a la binarización de los conceptos, ¿no? Eso es otra característica muy singular, ¿no? En este conjunto de conceptos que va utilizando, bien variados, de variado origen, ¿no? Cómo escapa de esa cuestión muy típica, digamos, de las ciencias sociales, de utilizar conceptos más que nada binarios, ¿no? Y también, digamos, cómo en cierta manera, a partir de esa crítica, si se quiere, a los binarismos, digamos, o repensar esos binarismos en algún momento, justamente va visibilizando estas tramas múltiples, ¿no? Y que en aparente, a veces parecían paradojales, digamos, pero que efectivamente si lo utilizamos, digamos, con una lectura de conceptos binarios, no lo estaríamos viendo también, ¿no? Justamente eso es una potencia muy grande que también plantea el libro, ¿no? Y también, digamos, en esta panoplia de autores que trabaja, como también hace dialogar muy bien autores locales, regionales, con autores europeos o estadounidenses, ¿no? En eso me parece que hay una combinación también muy bien armada que da cuenta de la trayectoria, ¿no? Y del trabajo que hay de fondo sumamente serio de Verónica Gago, ¿no? Esa cuestión nomás como para agregar, quería sumar. Sí, qué entretenido escucharles, compañeros. Me hicieron pensar un montón de cosas y agregar quizá algo que no hemos conversado nomás, pero por tiempo quizá es y cómo trabaja la CLO.
Sí. Si yo tuviese algún compañero de la universidad que está recién partiendo y me dice tengo que leer Laclau, yo le pasaría, si tuviera que entender la gubernamentalidad de Foucault y el cómo arma populismo Laclau, los trabajan muy bien, o sea, los explican, sintetizan muy bien, y de alguna manera es interesante. A mí me gustó mucho de cuándo comienza el sujeto político. ¿Ah? Y además sujeto político con identidad, en tanto de identidad pueblo, ¿no? Entonces, me pareció bien interesante porque como yo vivo en el plano de la lucha política, por así decirlo, más que del pensamiento, sino también como de la práctica, uno de los grandes problemas que estamos teniendo, creo yo, desde la izquierda es no tenemos conceptos que nos permitan articular las distintas formas de experiencia de vida que se están llevando hoy día, porque conceptos como clase, conceptos como clase social, clase trabajadora, de alguna manera hoy día no logran ser como el significante vacío, no logran articular, pero siguen absolutamente presentes. Entonces, ¿cómo se ha invisibilizado la experiencia de clase? En base a este régimen de desigualdades múltiples, ¿no? Que se pueden ver con Duvet. Es decir, cómo hay un cambio en el régimen de la percepción de las desigualdades. Y claro, yo creo que este cambio de percepción en el régimen de las desigualdades va de la mano con la incorporación de la racionalidad neoliberal en las prácticas cotidianas. Si nosotros colocamos un sistema operativo yéndonos como a un concepto informático, no cyberizando a la persona, colocamos un sistema operativo que genera una interpretación de la realidad, esa realidad también conlleva una distinta interpretación de las diferencias. Creo que hay un enlace ahí. No sé si estoy haciendo gimnasia mental, pero me da la impresión de que podría haber ahí una conexión entre la transformación de la subjetividad del sujeto en tanto racionalidad económica como la percepción de su posición social, si nos vamos a Bourdieu, ¿no? En qué posición está y cómo se siente construyendo su entidad en el campo social en el que se envuelve. Entonces, creo que vale la pena reconocer lo bien que trabaja gubernamentalidad y lo bien que discute con Laclau en la idea de cuándo es que hay agencia, o el sujeto está, si requiere o no es intermediario en la acción política. Bueno, y yo me pregunto también si es exportable, ¿no? Eso es un poco una de las dudas que me quedan, ¿no? ¿Es exportable esta experiencia tan concreta y tal? ¿Podemos realmente encontrar esa mezcla de lo comunitario tan peculiar con la razón neoliberal? O en otros ambientes encontraríamos otras muchas cosas muy, muy diferentes, ¿no? En otros espacios, momentos políticos, en otros estados, en otras naciones, etcétera, ¿no? Y por ahí, pues me queda la duda hasta qué punto toda esta articulación conceptual da cuenta muy bien, creo, de la realidad que describe, pero no sé si es tan exportable a otras situaciones o a otros lugares, ¿no? Y eso es un poco una de las dudas que me deja, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado, ¿no? El ensamblaje, lo híbrido, aunque no le guste hablar de lo híbrido y tal, toda esa realidad ese entramado conceptual puede realmente estar refiriéndose o sirviéndonos como herramientas, como instrumentos para analizar la realidad social aquí y allá, o más bien es muy específico, ¿no? Y es muy concreto y no tengo una respuesta porque creo que necesitaríamos hacer un trabajo empírico, ¿no? Para poder coger sus conceptos y ver realmente si aplican, no aplican, cuáles sí, cuáles no, hasta qué punto, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí no tengo respuestas. Cierro la pregunta yo mismo. Creo que haría falta
trabajo empírico, concreto, ¿no? Pero aún así hay una serie de sugerencias, de conceptos y de ideas y tal que desde luego sí que veo aplicables a otras circunstancias, ¿no? Pues como ahí retomo un poco, yo sé que cerraste la pregunta, pero, y no sé, o sea, yo me parece que en términos, como decías ahora, metodológicos, en términos de los conceptos para poderlos trabajar, nos orienta, o sea, nos puede servir. Ya otra cosa son las realidades, ¿cierto? Ya los contextos en los que se mire y qué resulta de ello. Sin haber hecho ningún estudio ni nada de esto, yo diría que si aplicamos un poco trasladamos un poco esta forma de trabajar y de concebir, digamos, el mundo del trabajo, la relación con el mundo neoliberal, la economía neoliberal y todo esto que tiene que ver con el mundo, en mi caso diría rural, campesino, ¿sí? Y en particular que población que me interesa, que ha sido objeto de estudio, pues en mi caso, los jóvenes, y pues no sé qué tan, digamos, el resultado podría ser algo así y como percibo en ella, bueno, aquí pueden surgir cosas eh, interesantes en términos de positivos. Yo creo que aquí surgen cosas por el mismo contexto que hay, por el mismo tramado de violencia y muchas cosas, esta búsqueda de particular o individualizada de los sujetos de sobrevivir o de ir por lo suyo en medio de una economía con esta naturaleza, digamos, neoliberal, y pues, termina en una situación, pues, qué sé yo, tenemos muchos casos, ¿sí? Estoy trasladando y sé que estoy haciendo una violencia con la autora, pero aquí lo que no puedo dejar de pensar es en todos los capos que surgen de narcotráfico, que continuamente se están cambiando, pero el sistema se sostiene, pero cada vez aparece un nuevo alias, un nuevo sujeto que en medio de toda esa trama de, de, de mafia emerge, pero también luego lo derriban y, en fin, cosas de eso. Entonces habría que mirar, como dices tú, en casos particulares, en estudios empíricos y me parece que metodológicamente nos ayudaría a entender y habría que esperar qué nos dice la realidad. O sea, la herramienta está, pero las realidades son las que miradas con detalle nos podríamos ver. Y lo otro ahorita cuando hablamos de toda esta articulación conceptual que ella realiza, también yo, y conectando con esto es, que claro, pues, listo, el neoliberalismo desde abajo está bien, muy poderoso de poderlo ser, pero igual el neoliberalismo desde abajo está conectado con el neoliberalismo desde arriba. O sea, me parece a mí que es todo un sistema que por más, digamos, que haya una especie como segmentación o diferenciación y diversificación de, digamos, de las economías y todo eso, pero igual creería yo que hay detrás toda una lógica que se repite tanto abajo como arriba, no sé. Entonces, también como pensar la conexión arriba, abajo, y tú, por ejemplo, como todos estos circuitos de la salada, de la feria, del trabajo, pues obviamente es allí en el barrio, en la villa, como se dice allí, todo esto, pero pues, esto está conectado con circuitos económicos transnacionales, como ella bien reconoce, y con un montón de conexiones de multinacionales y bueno, ¿sí? Y la lógica de la ganancia, la lógica del neoliberalismo. Entonces, eso también parecía como para plantearlo. Sí, aparece también una idea así digamos, como neoliberalismo desde abajo, también está articulada la idea de mirar una globalización desde abajo, ¿no? Que no es una cosa menor también, ¿no? Porque habitualmente cuando pensamos la globalización siempre lo pensamos como esas grandes redes y demás, y acá hay una proposición también de mirar una globalización desde abajo. Pero también me interesa, digamos, rescatar esto de que también hay un cierto corrimiento, digamos, me parece, de la autora de parte de la escritura,
¿no? Porque se corre ligeramente, me parece, de una escritura académica tradicional justamente para poner por ahí, digamos, eh, por momentos, sobre todo, digamos, en las descripciones y demás, una desmesura narrativa, ¿no? Como que eso no en cualquier trabajo aparece, ¿no? Y también esta superposición de registros y demás, digamos, que hay como que también le da una singularidad al texto, ¿no? Difícil de pensar, digamos, esto de- del traslado, ¿no? Me parece que algo sinceramente que, como lo cerraste, también me parece que es difícil de pensarlo desde ese aspecto, ¿no? Pero sí, digamos, creo que como reflexión teórica propone, hay una cierta propuesta de desarrollo también de formas de pensamiento al respecto, ¿no? Que creo que por ahí es lo trasladable, no necesariamente automáticamente, sí, digamos, para potenciar nuestra forma de pensamiento de cómo pensar nuestras propias sociedades y esas articulaciones, ¿no? Como complejizar esas miradas, en cierta manera, ¿no? Creo que ahí sí hay un aporte muy importante que sí logra, digamos, pasar las murallas de esto que justamente ella también critica en este momento, ¿no? Que es eso con lo que está debatiendo en el libro también de la perspectiva de lo que en ese momento se llamaba o se intentó llamar los socialismos del siglo XXI, ¿no? Que comenzaban a pensar, digamos, la desestructuración del neoliberalismo desde el Estado, ¿no? Me parece que ahí, digamos, sí hay una cuestión que puede articularse más allá de la producción misma, ¿no? Alberto, no sé si es trasladable la conclusión del observado, pero sí quizás es trasladable el prisma que ofrece para mirar. Eso. Creo que por ahí podría ser como que te dice, mira, yo miré por aquí esto y esto es lo que más o menos creo haber visto. Entonces me da curiosidad de alguna manera, por eso decía cómo funcionará con las villas, con las tomas que nosotros tenemos el Medellín del Norte, o sea, tenemos ciertos lugares donde viven 4 o 5 mil inmigrantes, prácticamente ningún chileno, entonces dije, oh, qué interesante, deben haber estudios sociológicos quizás de cómo se va desarrollando las economías en esos lugares y qué lindo sería poder mirarlos desde los ojos que nos ofrece Gago, ¿no? Entonces, no sé si digo, lo observable sea lo que podamos nosotros traspasar de un lado a otro, pero creo que sí la manera de mirar. Y esa manera de mirar podría generar otras explicaciones desde otra perspectiva. Así que creo que eso es lo provocador que tiene el libro, ¿no? Que uno que empieza como, hay que darle vuelta a todo lo que dice, porque nos ofrece cosas distintas. Por eso tenemos que darle vuelta. No nos repite algo que hemos leído. Creo que por eso se nos pone complejo y lo que entusiasma. Mira que bueno, aquí como están entre nosotros cuatro, y aquí diciendo confidencialidades, digamos, De YouTube no sale. Sí, aquí no sale. El tema digamos, de los diferentes escenarios que podemos tener en Latinoamérica con estas realidades de las villas, de los barrios, de las comunas, ¿vale? Y todo esto del informalismo y de la ilegalidad y de las economías ilegales y este tipo de asuntos. Me llamó mucho la atención el caso de Argentina, como ya lo presenta, digamos, la política de emprendimiento, que se cambia la política de subsidios por una política de emprendimiento, lo percibí yo así como pequeños préstamos para que las personas, o subsidios, no préstamos, para que la gente emprenda, digamos, sus empresas o sus iniciativas comerciales, ¿sí? Entonces, bueno, eso es, bueno, en el caso de Argentina, por ejemplo, yo que veo en Colombia, digamos, y que veo que se ha trasladado de aquí hasta Chile, ¿cierto? Porque la necesidad de la gente de tener dinero para poder arrancar, para poder hacer algo, pues siempre está, y más cuando las condiciones no están dadas y cuando el Estado y todo ese tipo de cosas no los dan. Aquí surgió una figura muy terrible que es el gota a gota, el prestamista del barrio, ¿sí? Que es el que te presta, listo, tú necesitas arrancar con tu puesto de empanadas,
te presto 200.000, pero el nivel de usura es altísimo, ¿sí? Y el nivel de violencia en términos de los pagos exigidos, y sé que esta dinámica o esta forma, digamos, de mover las economías en los barrios y todo esto, que no voy a decir que es originaria de Colombia, pero que aquí tuvo mucha fuerza, tiene mucha fuerza, se ha ido trasladando a Ecuador, a Perú, hasta Chile, y que se ha convertido también como una problemática fuerte en esos sectores. Aquí el intento es tratar de acabar con esa figura del gota a gota, porque es el que, digamos, tiene azotado un poco aquí a las familias de los barrios populares. Bueno, pues nada, pues si os parece, dejamos en este punto y nos emplazamos a la próxima, al próximo capítulo, que será el 6, y ya veremos de qué libro abordamos. Eso lo estudiaremos adecuadamente. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.